a todo el equipo de Berra por esta capacitación tan enriquecedora por parte de los ministros, el ministro de Hacienda, el ministro de Ecología y de Cambio Climático. Así que bueno, y también recordarle, vamos a dejar un link con un formulario de asistencia y también recordarles el correo electrónico y la página web para que puedan comunicarse con nosotros por cualquier duda o inquietud que tengan. Ahora sí, no, no demoro más, pueden comenzar. Gracias. Pamela, muchísimas gracias. Bueno, de parte del equipo de Berra agradecemos por este espacio coordinado por el ministerio. Estamos pues muy complacidos en poderles dar una charla general sobre nuestro programa JNR. Hoy nos acompaña Salvador Sánchez Colón, quien va a encargarse de esta presentación y pues estamos atentos a las preguntas que puedan tener en el chat. Si no podemos resolverlas todas, nos encargaremos de enviarlas directamente al ministerio, pues para que las puedan compartir con ustedes las respuestas. Entonces, Salvador, buenos días. El micrófono es tuyo. Hola, buenos días. Muchas gracias. Déjame preparar mi presentación aquí. Salvador, ¿puedes compartir tu pantalla? Estoy en ese proceso. Denme un minuto. Buenos días a todos. Disculpen, estoy llegando recién, pero gracias una vez más por la participación de todos y por la expertise que Berra nos va a compartir. Muchas gracias, Silvia. Nuevamente les recuerdo que estamos grabando esta presentación para poderla compartir y también que pueden utilizar el chat para enviar las preguntas que tengan. Perfecto, Salvador, estamos viendo tu pantalla. Entonces, ahora sí adelante. están viendo mi pantalla. Bueno, muchas gracias. Muy bien, buenos días, muchas gracias a todos. Primero, gracias por la invitación del Ministerio de Hacienda, Finanzas, Obras y Servicios Públicos. También muchas gracias por su interés en el trabajo de Berra y en este programa jurisdiccional de la provincia de Misiones. Y más importante, muchas gracias y muchas felicidades por la valiosa iniciativa y el esfuerzo del gobierno de la provincia como un todo, no solo el Ministerio de Finanzas, sino básicamente todo el gobierno provincial ha venido realizando para formular, diseñar y llevar a cabo este programa jurisdiccional de red de la provincia de Misiones. En esta sesión lo que quiero hacer es un recuento muy general de las principales características del marco para red jurisdiccional y anidado, o como lo conocemos acá en la compañía, el marco JNR de Berra. No estaba muy seguro de cuáles son los antecedentes que ya tienen todos los participantes sobre estos temas, así que vamos a hacer un par de pausas en lo largo en el transcurso de la presentación, por si hay algunas dudas específicas, pero en cualquier momento pueden, como ya señalaron mis colegas Susana y Pamela, poner sus preguntas en la caja de diálogo, por favor. Bueno, la organización Berra desarrolla y administra estándares. Los estándares es realmente un conjunto de protocolos estandarizados que permiten evaluar de manera creíble y transparente los impactos ambientales y sociales de proyectos de mitigación de cambio climático y otros proyectos ambientales. Lo importante es que esa cuantificación, la cuantificación de los impactos ambientales, sirve de base para poder canalizar financiamiento a esos proyectos a través de mecanismos de mercado, y ese financiamiento permite que los proyectos puedan prolongarse o extenderse a otras áreas o ampliar sus beneficios. Berra ha desarrollado y gestiona 5 estándares diferentes. El más grande y conocido de todos es el BSS, el Estándar Verificado de Carbono, o BSS por sus siglas en inglés. Este estándar provee protocolos para poder diseñar, implementar y acreditar
actividades enfocadas a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en 16 diferentes sectores, que van desde la energía, la agricultura y la ganadería, la gestión de desechos, pasando por la captura y almacenamiento de carbono y otros sectores más. Esas actividades típicamente toman la forma de proyectos individuales, proyectos independientes, que generalmente son implementados por actores del sector privado y también financiados por actores del sector privado. Pero el estándar de, pero el estándar de Verra del que vamos a hablar en esta ocasión es el marco para red jurisdiccional y anidado, o JNR, como mencionaba. Y aunque este estándar, aunque Verra diseñó este marco metodológico hace ya 13 años, el JNR es todavía poco conocido y ha sido poco utilizado hasta el momento. Ahora, en contraste con el BCS, el JNR no opera con proyectos individuales independientes promovidos por el sector privado o por propietarios privados, sino que busca proveer a los gobiernos jurisdiccionales de lineamientos para diseñar e implementar programas de actividades que a nivel jurisdiccional buscan reducir las emisiones de gases de efecto invernadero provenientes de la deforestación y la degradación forestal. Y Verra ha creado y gestiona otros 3 estándares, el de clima, comunidad y biodiversidad, el de desarrollo sostenible y un estándar, un programa de muy reciente creación, el estándar que busca, estándar para proyectos que buscan reducir los residuos plásticos. Todos los estándares comprenden los mismos 4 componentes. Hay un conjunto de requerimientos que deben cubrirse, que deben cubrir estos proyectos, es lo que forma propiamente el estándar. Una parte importante de esos requerimientos son los métodos para contabilizar las reducciones o emisiones, las reducciones de las emisiones de carbono o de residuos plásticos. Un tercer componente de todos estos estándares es un estricto sistema corporativo de registro en que se lleva un registro muy, muy estricto y pertinente de cada una de las reducciones de emisiones de carbono o de residuos plásticos. Y finalmente, siempre en todos los casos se tiene un esquema de auditoría externa o independiente que permite o que le da validez y verifica los resultados de estos proyectos. Ahora, para entrar en materia, quisiera definir o aclarar 2 términos en particular. El acrónimo RED, que venimos utilizando muy ampliamente, significa reducir las emisiones de gases de efecto invernadero que provienen de la deforestación y de la degradación de los bosques. La degradación es un término genérico que denota la pérdida parcial de la estructura y la funcionalidad del bosque y, por tanto, del carbono que estaba almacenado aquí en el bosque como resultado de diversos procesos, algunos de ellos naturales, como podrían ser incendios o huracanes, pero otros también son factores o procesos antropogénicos, como incendios provocados, la extracción de madera para utilizarla como leña o para producir carbón, etcétera, carbón vegetal, etcétera. La deforestación, en cambio, es la conversión frecuentemente irreversible de tierras de bosque, de tierras boscosas, para dedicarlas a otros usos de la tierra, como serían la agricultura, la ganadería, la construcción de infraestructura, el desarrollo urbano, etcétera. En cualquier caso, en ambos casos, lo importante es que parte del carbono que estaba almacenado en los árboles es, ya sea inmediatamente o eventualmente, liberado a la atmósfera, contribuyendo al efecto de invernadero y al calentamiento global. Entonces, un proyecto RED, un proyecto de reducción de emisiones provenientes de la degradación, de la deforestación y la degradación forestal, es en esencia un proyecto que busca conservar los bosques, pero que está enfocado principalmente en reducir las emisiones de los gases de efecto invernadero que la destrucción o degradación de los bosques causaría. El proyecto implementaría diversas actividades o intervenciones en el terreno que se espera evitarían la deforestación o la degradación del bosque y en consecuencia evitaría o por lo menos reduciría las consiguientes emisiones de gases de efecto invernadero. Ahora, desde por lo menos los
los 80s o los 90s se han venido implementando proyectos de conservación de la naturaleza en diversos países del mundo, que básicamente han estado enfocados o inicialmente estaban enfocados en evitar la pérdida de ecosistemas, reducir la deforestación, evitar la pérdida de biodiversidad, etcétera. Y esto se ha venido haciendo desde los 80s o 90s, aún antes de que el tema de cambio climático estuviera bien establecido en las políticas internacionales, en los gobiernos, etcétera. Más tarde, cuando se comienza ya a atender propiamente el tema de cambio climático y las emisiones de gases de efecto invernadero, los beneficios climáticos que estos proyectos de conservación de la naturaleza podían otorgar o podían generar se reconocieron de inmediato. Los implementadores de estos proyectos, sobre todo aquellos proyectos encaminados a la reforestación, hicieron notar los beneficios climáticos de estos. Conforme crecen los árboles, capturan CO2 de la atmósfera y lo almacenan en forma de biomasa y de esa manera contribuyen a mitigar el cambio climático. En aquellos momentos no existían todavía métodos estandarizados para contabilizar esos beneficios climáticos de estos proyectos. Es decir, no había protocolos estandarizados para cuantificar la captura de CO2. Sin embargo, los ingenieros forestales ya habían venido desarrollando por más de un siglo métodos estadísticos para poder cuantificar el volumen de la madera contenida en los bosques e incluso para predecir el incremento del volumen de madera de los árboles conforme estos crecían a través del tiempo. Y de ahí, utilizando esos métodos, traducir el volumen de madera a toneladas de carbono y luego a toneladas de CO2 es casi trivial, y casi implica únicamente multiplicar el volumen de madera por algunos coeficientes. Y fue precisamente que estos proyectos de conservación de la naturaleza que estaban siendo o que podían ser financiados por parte de empresas u organizaciones del sector privado fue lo que dio origen al mercado voluntario de carbono desde los 90s. Y esto sucedió bastante antes de que existiera el programa REDD de las Naciones Unidas, mucho antes de que se fundara esta compañía Verra, etcétera. Y dos ejemplos notables son, por una parte, el proyecto de REDD más antiguo del mundo, el proyecto de acción climática en la Reserva Noel Kemp Mercado en Bolivia, que comprende un total de 600,000 hectáreas, y el proyecto Escolel-T en el sur de México, que viene vendiendo bonos de carbono desde fines de los 90s. Todos estos proyectos inicialmente eran transacciones directas entre los propietarios de los bosques, algún asesor técnico, típicamente una organización no gubernamental, y un inversionista del sector privado. Generalmente se trata de proyectos de escala muy local que implican o realizan intervenciones a nivel de terreno, pero solo en la zona del proyecto. Como decía, en los primeros momentos de estos proyectos no existían metodologías estandarizadas, no había protocolos de contabilidad, sino que se usaban esos métodos forestales relativamente de uso común para medir el desempeño del proyecto, los resultados del proyecto y el volumen de emisiones de gases de efecto invernadero que se estaban evitando o reduciendo. Conforme estas actividades se hacían más comunes, se expandían y se desarrollaban más proyectos de este tipo, ya enfocados en la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, y más inversionistas participaban en estos procesos, entonces se vio la necesidad de estandarizar, verificar y poder dar seguimiento preciso a este tipo de actividades y sus resultados. Y fue así como surgieron los primeros estándares como una respuesta a esta necesidad de estandarización. El primero de estos fue el estándar Plan Vivo en el Reino Unido. Después en Estados Unidos se desarrolló el CAR, la Reserva de Acción Climática del Estado de California, y eventualmente el estándar voluntario de carbono, que más tarde se convirtió en el estándar verificado de carbono que ahora conocemos o que ahora es gestionado por Verra. Y de esa manera es que nacieron los mercados voluntarios de carbono.
El programa VCS, el estándar verificado de carbono de Verra, se estableció en 2005 con objeto principalmente de poder incluir el sector de agricultura, bosques y otros usos de la tierra en los esquemas de mercados de carbono, e incluyendo la reducción de emisiones provenientes de la deforestación y de la degradación, sobre todo para cubrir un vacío crítico. En aquel momento ya existía un mecanismo de mercado de carbono como parte de la Convención Marco de Naciones Unidas, del Protocolo de Kioto. Se desarrolló el mecanismo de desarrollo limpio, pero por diversas razones los proyectos RED se excluyeron de ese mecanismo de mercado de carbono. Entonces, Verra creó este programa para demostrar que sí es posible de manera confiable y robusta el contabilizar y emitir créditos de carbono a partir de soluciones basadas en la naturaleza. Obviamente esto fue algo nuevo que no existía, como decía. Entonces el desarrollar este programa implicó para Verra realizar una serie de estudios e investigaciones e incluso desarrollar conceptos y mecanismos para diversas partes del protocolo. De ahí se desarrollaron conceptos como el área de referencia y la línea base, el estimar las fugas y también cómo evaluar el riesgo de que los proyectos de conservación de bosques no fueran permanentes, sino que pudieran revertirse por alguna razón. Hubo varios conceptos y herramientas que tuvieron que desarrollarse para poder conformar el programa de estándar verificado de carbono. De ahí no es sorprendente que fuera hasta 2010 cuando Verra publicó su primera metodología para proyectos encaminados a reducir las emisiones provenientes de la deforestación y la degradación forestal. Hasta 2010 es que se publicó esa primera metodología. Conforme pasó con el paso de los años y conforme se venían desarrollando este tipo de proyectos utilizando esta metodología, la primera metodología BM7, es que se fueron notando que quizá esta metodología no siempre era la más adecuada para todas las condiciones geográficas, condiciones ambientales, patrones de deforestación, etcétera. Así que a través del tiempo se fueron desarrollando otras metodologías para este mismo tipo de proyectos y hasta el año pasado contábamos con 5 metodologías alternativas ligeramente diferentes para este tipo de proyectos RED, ¿no? Para diferentes circunstancias o condiciones. Por ejemplo, la metodología BM37 inicialmente se desarrolló para proyectos RED específicamente en India. Y así varias condiciones o diferencias entre estas 5 metodologías. Y desde entonces, desde 2010 en adelante, se han venido implementando proyectos de RED utilizando algunas de estas o todas estas metodologías. Hasta agosto del año pasado no he tenido oportunidad de actualizar los datos, pero el registro de Verra incluía un total de 98 proyectos ya registrados, activos, que están siendo implementados, más otros 155 proyectos que se encontraban en diferentes etapas de desarrollo o de registro en el registro de Verra. Acá en esta tabla lo que trato de mostrar es la distribución geográfica de los proyectos de red utilizando las diferentes metodologías, aunque hay un número amplio de proyectos que se han desarrollado o se están desarrollando en Asia y África. La mayor parte, con mucho, de este tipo de proyectos se vienen desarrollando en Latinoamérica y el Caribe. Es la región más importante para RED actualmente o hasta ahora. Luego, si todos estos proyectos, los proyectos que son activos y estos que están todavía en proceso de desarrollo, llegaran a implementarse y fueran totalmente exitosos, en conjunto estarían evitando la emisión a la atmósfera de más de 262 millones de toneladas de CO2 equivalente cada año. Sería una contribución muy importante para la mitigación del cambio climático a nivel global. Y esto es posible gracias a que, mediante la comercialización de estas reducciones en las emisiones de gases de efecto invernadero, se han canalizado a través de estos proyectos varios cientos de millones de dólares en financiamiento para la conservación de bosques en todas estas regiones donde se desarrollan
estos proyectos. Ahora, mientras todo eso sucedía en el ámbito privado, a nivel local y en varios países, a nivel de los gobiernos nacionales y en el seno de la Organización de las Naciones Unidas, se venía forjando lo que ahora se conoce como el Programa Colaborativo de Red. El Programa Colaborativo de Red se forjó en el seno de las negociaciones de la Convención Marco de las Naciones Unidas, y aunque el concepto de red inicialmente se presentó en la Conferencia de las Partes número 11 en el 2005, realmente no fue sino hasta el 2013 y 2015 en que finalmente los países llegaron a algún acuerdo y se tomaron las primeras decisiones para la implementación del Programa Colaborativo de Red. Ahora, algo importante es que el Programa Colaborativo de Red impulsado por la Convención Marco de las Naciones Unidas no es un mecanismo de mercado, es un mecanismo que busca proveer asistencia condicional para el desarrollo a los países mediante esquemas de pagos por resultados. Es un mecanismo que debe ser liderado por los gobiernos nacionales, no por propietarios de bosques independientes, etcétera, sino por los gobiernos nacionales. Y este mecanismo se implementa mediante la aplicación de estrategias de nivel nacional que podrían ser políticas públicas, leyes, reglamentos, programas de nivel nacional, etcétera, que se financian o se implementan con financiamiento generalmente público del propio gobierno nacional, pero frecuentemente también apoyado por con financiamiento de la cooperación internacional, ya sea de iniciativas bilaterales como el programa del gobierno de Noruega o el ahora extinto programa del gobierno de los Estados Unidos a través de USAID, etcétera, o más importante, a través de iniciativas multilaterales como el programa ONU-RED, el Fondo Verde para el Clima de las Naciones Unidas, el Forest Carbon Partnership Facility del Banco Mundial, la fuerza de trabajo de los gobernadores para el combate clima y bosques por gobiernos a nivel estatal, etcétera. Estos programas, decía, algo importante es que estos programas son mecanismos para hacer pagos por resultados. Una vez que el gobierno de un país demuestra que ha reducido las emisiones provenientes de la deforestación, la degradación forestal, recibe un pago por esos resultados. No genera créditos de carbono que se puedan comercializar o intercambiar en un mecanismo de mercado, a diferencia de los proyectos que venía mencionando anteriormente. El punto es que, esto se ha desarrollado de manera paralela. Los proyectos privados a nivel local, principalmente con actores del sector privado, y en paralelo se han venido desarrollando las estrategias nacional de red, el programa colaborativo de red de las Naciones Unidas, liderados por los gobiernos nacionales, etcétera. Este desarrollo paralelo ha llevado a que en algunos países en este momento coexistan tanto proyectos red de nivel local, encaminados al mercado voluntario de carbono, junto con programas y estrategias nacionales de red lideradas por el gobierno nacional. Y aquí quisimos poner un ejemplo no completo del caso de Camboya. Camboya, el gobierno real de Camboya tiene un programa o tenía un programa recién concluido de nivel nacional con el Fondo Cooperativo de Protección de los Bosques del Banco Mundial, pero al mismo tiempo existían, no sé si alcanzan a ver estos polígonos en negro, algunos proyectos de mercado voluntario de carbón. Entonces, esto parece muy bien, la coexistencia de diversas actividades a diversos niveles, pero también puede también puede llevar actualmente o en el futuro a situaciones complicadas en las que una diversidad o variedad de diferentes actores están trabajando en el mismo país, pero a diferentes escalas. El gobierno a nivel de todo el país, a nivel de políticas públicas, etcétera, y al mismo tiempo los proyectos operando a nivel local con intervenciones directamente en el terreno. Eso puede ser ventajoso, por supuesto, pero también da lugar o puede dar lugar a desafíos tanto operativos como técnicos.
Por ejemplo, se hace necesario una estrecha coordinación entre los diversos actores que están operando a diferentes niveles dentro del país para evitar, por un lado, que se dupliquen esfuerzos, evitar también conflictos sobre los derechos del carbón, ¿no? ¿Quién es el que se hace, a quién puede acreditarse las reducciones en las emisiones de gases de efecto invernadero? Además, es muy importante que las reducciones se contabilicen una sola vez, de una manera robusta, y no las contabilice tanto este proyecto como el gobierno nacional, sino que haya claridad en la contabilidad de carbón. Y también puede haber desafíos o algunas dificultades técnicas a nivel operativo, ¿no? Por ejemplo, a nivel nacional pudieran utilizarse datos con menor resolución, con muestras relativamente más pequeñas que las que pueden utilizar los proyectos a nivel local, porque están trabajando sobre un área más pequeña, tienen oportunidad de posibilidad de adquirir datos más exactos o con mayor resolución, etcétera. En fin, el caso es que lo importante o el punto que quiero mencionar aquí es que es muy benéfico, por un lado, que estén coexistiendo los dos tipos de iniciativas, tanto las lideradas por los gobiernos como por el sector privado, pero puede dar lugar a dificultades operativas o incluso conflictos sobre estos temas. Y fue de esa manera, o pensando en esos temas, es que hace unos 15 años se propuso el concepto de red anidado. La idea era que podía ser la anidación o la anidación de iniciativas red. Se propuso como un enfoque que podría ayudar a resolver estos problemas. La idea es alinear o anidar los proyectos red locales dentro de las jurisdicciones que tienen a su vez programas de nivel jurisdiccional o de nivel nacional, de tal suerte que todas las intervenciones estén perfectamente alineadas, tanto las de nivel nacional o jurisdiccional con las de nivel local. Y esto permitiría, si se pudiera hacer esta anidación o alineación, tendría varias ventajas. Por una parte, los varios procesos que determinan o que llevan a la deforestación y degradación forestal se podrían atender de manera complementaria, a diferentes niveles con diferentes respuestas. Algo muy importante también es que entonces, si pudiera hacer esta anidación o alineación de las diferentes actividades de red, la contabilidad de las emisiones sería muy consistente dentro de toda la jurisdicción y se evitaría la doble contabilidad. Y finalmente, el que se pudieran alinear y anidar tanto iniciativas a nivel local con iniciativas de nivel jurisdiccional, etcétera, permitiría el acceso a fuentes diversas de financiamiento. El gobierno jurisdiccional podría utilizar financiamiento público de sus propios recursos o acceder a la asistencia internacional, más los proyectos de nivel local encaminados al mercado voluntario podrían estar canalizando financiamiento del sector privado. Y en conjunto, todo esto daría mayores y mejores oportunidades para para reducir la deforestación y degradación forestal en la jurisdicción y, consecuentemente, para mitigar el cambio climático. Y fue en ese contexto que la compañía Verra lanzó su marco de red jurisdiccional y anidado en el 2012. Este marco lo llamamos así, un marco metodológico, porque no es realmente ni un conjunto, ni es un estándar nuevo, ni son diferentes metodologías. Es simplemente un conjunto de directrices o de lineamientos que pueden ayudar a los gobiernos a los gobiernos jurisdiccionales a que desarrollen e implementen programas red de nivel jurisdiccional, pero que puedan también participar en el mercado voluntario de carbón, que no dependan solo de los recursos fiscales del gobierno ni de la asistencia internacional únicamente, sino que también puedan participar o acceder al mercado voluntario de carbón. Y además también provee este marco jurisdiccional y anidado de red, el JNR, también provee algunos lineamientos o directrices para que los proyectos de nivel local que se implementan dentro de la jurisdicción se puedan integrar con los programas del nivel jurisdiccional, los programas, estrategias y intervenciones de nivel jurisdiccional que desarrolla e implementa el gobierno jurisdiccional. Es justamente lo que estábamos
mencionando anterior, la integración de los dos tipos de iniciativas. Es más o menos, esta es la idea, ¿no? Nuevamente tenemos el ejemplo de Camboya, con un programa a nivel nacional o casi nacional, más una serie de proyectos de nivel local, típicamente del mercado voluntario de carbón. Entonces tendríamos un programa RED que cubre a toda la jurisdicción, que es liderado por el gobierno jurisdiccional, se rige por las reglas de la Convención Marco de las Naciones Unidas y que típicamente va a estar financiado por los recursos públicos, más quizá la asistencia recursos de la asistencia internacional, más las contribuciones que hacen los proyectos locales de red como estos, que son de pequeña escala, relativamente pequeña escala, operan a nivel local con intervenciones sobre el terreno y que se evalúan o implementan en relación con algún estándar como el BCS de Berra o por algún otro, no es el único que existe, y que típicamente canalizan financiamiento proveniente del sector privado. El conjunto de estas dos tipos de iniciativas lo estaríamos incluyendo en el marco jurisdiccional y anidado de red. Ok, entonces el marco para red jurisdiccional y anidado de Berra o del BCS primero, tiene varias características. Las tres principales características es una, que es un enfoque conducido por el gobierno jurisdiccional. Idealmente fue pensado para gobiernos nacionales, pero no hay, pero es posible también que sean gobiernos de nivel subnacional los que lo implementen y lideren. Además, se basa mucho en la anidación de los proyectos locales con las estrategias y programas de nivel jurisdiccional e incluso subjurisdiccional. Y, como vamos a ver más adelante, la anidación de estas diferentes intervenciones e iniciativas de diferentes escalas se basa en la contabilidad de carbono. La anidación se puede en principio hacer de muchas diferentes maneras, mediante algún reglamento, mediante diferentes cosas, pero en el caso de Berra, en el caso del JNR, la anidación se basa primeramente en la contabilidad de carbono, que la contabilidad de carbono de estos proyectos quede perfectamente alineada con la contabilidad de carbono del nivel jurisdiccional. Y además, finalmente, el marco JNR de Berra es adaptable a diferentes circunstancias, diferentes capacidades y ambientes regulatorios que privan o existen en las diferentes jurisdicciones. Y básicamente lo que tenemos son el marco JNR visualiza o considera tres diferentes tipos de escenario dependiendo de las condiciones existentes en la jurisdicción o en el país. Y ahora quisiera describir brevemente las características de cada uno de ellos. En el que llamamos escenario 1, es un escenario relativamente sencillo en el que el gobierno, este esquema representa lo que quiere decir o lo que trata de significar es el polígono más externo, trata de representar los límites de la jurisdicción, sea un país o una provincia, etcétera, y luego puede haber jurisdicciones dentro de esa, de nivel menor, municipios o algo así, o estados dentro de un país, y a su vez los polígonos verdes representan a proyectos de nivel local, privados. En el escenario número 1, el gobierno jurisdiccional todavía no tiene todas las condiciones o no está dispuesto para registrar un programa red de nivel jurisdiccional en Berra, pero sí quiere permitir que los proyectos y programas que se desarrollan dentro de la jurisdicción se registren como proyectos o programas anidados en el registro de Berra. Entonces, lo que hace el gobierno jurisdiccional es calcula el nivel de referencia de emisiones forestales de la jurisdicción, según los requisitos del JNR, y lo registra en el BCS. No estoy seguro si toda la audiencia está familiarizada con lo que es el nivel de referencia de emisiones forestales. Es básicamente la cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero provenientes de la deforestación y degradación forestal que se dan en la jurisdicción en un momento dado, típicamente antes de que comience el proyecto o en ausencia del programa. Y es justamente ese nivel, ese nivel de emisiones, el que estos programas tratarán de reducir lo más posible.
Entonces, en este caso, lo único que se hace es el gobierno jurisdiccional calcula el nivel de referencia de la jurisdicción y asigna partes del nivel de referencia tanto a los programas de nivel subjurisdiccional como a los proyectos individuales. Y es aquí donde realmente ocurre las intervenciones, las operaciones o actividades para reducir la deforestación y la degradación forestal. Dependiendo de los resultados que obtengan estas intervenciones, tanto a nivel local como los gobiernos municipales o subjurisdiccionales, estas están registradas en el registro de BERRA y pueden entonces sus resultados acreditarse, someterse a la verificación y auditoría por parte de BERRA y emitir lo que en general se conoce como bonos o créditos de carbono que pueden comercializarse y recibir estos beneficios directamente a los proyectos. El escenario número 2, que es el escenario más completo, que a mí me parece el ideal, y es justamente el que se está buscando implementar. En proyectos internacionales. Aquí estaría. Esa me podría ser. Me gustaría. Perdón, les agradecemos si pueden cerrar sus micrófonos, por favor. Gracias. Adelante, Salvador. Perdón por interrumpirle, Elena. El escenario número 2 de un programa jurisdiccional y anidado de red es el que me parece que es el caso ideal, es el más completo. En este caso, el gobierno jurisdiccional ha desarrollado ya varios elementos clave para conformar una estrategia nacional de red de acuerdo con con el Acuerdo de Cancún de la Convención Marco de Naciones Unidas. Cuenta ya con una estrategia de red a nivel jurisdiccional. Ha calculado el nivel de referencia de emisiones forestales de la jurisdicción. También tiene un sistema para monitorizar, reportar y verificar esas emisiones o las reducciones en esas emisiones, y también tiene una serie de salvaguardas sociales y ambientales y un sistema de información al respecto. Entonces, lo que puede hacer es, en esas condiciones, entonces, como el gobierno jurisdiccional tiene una estrategia red a nivel de toda la jurisdicción, tiene reglamentos o leyes o programas, entonces el gobierno jurisdiccional puede acreditar las reducciones de gases de efecto la reducción en las emisiones de gases de efecto invernadero que ocurren directamente como resultado de esas intervenciones a nivel jurisdiccional y puede acreditarlas y recibir créditos de carbono por esos resultados. Pero también permite que las intervenciones o actividades a nivel subjurisdiccional o incluso a nivel local por los proyectos privados también puedan acreditar sus resultados, la reducción de emisiones que lograron y puedan entonces obtener o acreditarlas como bonos o créditos de carbono. Y el tercer caso es un caso bastante centralizado. Es difícil visualizar en qué condiciones en la vida real se podría desarrollar, pero es posible, ¿no? Este es un caso aún más sofisticado o más elaborado en el cual el gobierno jurisdiccional cuenta con todos los elementos de una estrategia red nacional según la Convención Marco de Naciones Unidas, pero que además de la estrategia, del nivel de referencia, del sistema de monitoreo, reporte y verificación, de salvaguardas, etcétera, también cuenta con un mecanismo centralizado de reparto de beneficios. Ajá. Entonces, en este caso, solo existe un programa jurisdiccional que comprende todo. Comprende actividades a nivel local, comprende actividades o intervenciones a nivel local en forma de proyectos locales, pero también incluye actividades a nivel subjurisdiccional, municipal o estatal, etcétera. Y los resultados de todo el programa, más bien, los resultados de todas estas intervenciones se reportan como resultados del programa jurisdiccional. No se reportan de manera individual o por separado, sino como resultados del programa jurisdiccional, y es solo el gobierno jurisdiccional quien puede acreditar esos resultados. Puede generar créditos de carbono y los distribuye internamente dentro de la jurisdicción a los diferentes actores mediante el mecanismo de reparto de beneficios.
Ninguno de estos actores locales o subjurisdiccionales tiene acceso a acreditar los resultados de mitigación. En fin, entonces el marco metodológico JNR de Berra provee una serie para cada uno de estos 3 escenarios que describía el marco JNR de Berra. Describe una serie de requisitos, de lineamientos, de procedimientos que el programa debe cubrir o debe cumplir con respecto al nivel de referencia de emisiones forestales, a la propiedad del programa y de los derechos de carbono, a los salvaguardas o mecanismos de salvaguarda, tanto sociales como ambientales, cómo se pueden anidar los esquemas o intervenciones de nivel subjurisdiccional o de nivel local dentro del programa jurisdiccional completo, asegurar que todas esas actividades sean adicionales, es decir, que no habrían ocurrido si no se desarrollara el programa. También cómo detectar y cuantificar lo que se conoce como fugas, que vamos a describir un poco más adelante. También cuantificar, que es una de las partes más importantes en el contexto del mercado voluntario de carbono, cuantificar los resultados de la mitigación que esas actividades tienen y monitorearlos a través del tiempo para evaluar y verificar los resultados que el programa y sus intervenciones han logrado en términos de reducir la deforestación, la degradación forestal y las consecuentes emisiones de gases de efecto invernadero. El marco provee mecanismos, procedimientos, requerimientos para todos y cada uno de estos temas. Las ventajas que facilita o que provee el marco JNR de Berra es, primero, que mediante estos lineamientos, requerimientos y procedimientos que acabo de mencionar, entonces permite o facilita el coordinar e integrar dentro de los diferentes niveles, tanto los niveles locales, subjurisdiccionales y nivel jurisdiccional. Primero, que es la base del esquema de Berra, la contabilidad del carbón. El nivel de referencia jurisdiccional es perfectamente consistente con los niveles de referencia de emisiones de los municipios o estados, y estos también son consistentes con los niveles de referencia de los proyectos locales. En el caso de los proyectos locales, por razones históricas, no se conoce como nivel de referencia, sino líneas base. Entonces, esto permite que las líneas base de los proyectos y los niveles de referencia de los diferentes niveles subjurisdiccionales y nacionales sean todos consistentes entre sí. Es decir, si sumamos las líneas base de estos proyectos, sumarían al nivel de referencia de este municipio o estado, y las líneas base de estos proyectos más el nivel de referencia de estos municipios, todos ellos sumarían al nivel de referencia jurisdiccional o nacional. Evitaría también que se contabilizaran 2 veces este tipo de reducciones. Y algo importante es que permite que estos resultados de mitigación o estos resultados de mitigación que se alcanzan en estas diferentes actividades se puedan alinear e incluir mucho más fácilmente con las iniciativas de los gobiernos nacionales, como sería qué tanto contribuyen estas actividades a la contribución nacionalmente determinada que el gobierno del país haya presentado a la Convención Marco de Naciones Unidas. También permitiría o haría más fácil su intercambio mediante los resultados de mitigación que se pueden transferir a nivel internacional bajo el Acuerdo de París. Permite también coordinar e integrar las salvaguardas sociales y ambientales, tanto que se observen, esas salvaguardas se observen correctamente a nivel de los proyectos, como que a nivel de las subjurisdicciones y a nivel de toda la jurisdicción. Algo quizá de las partes más importantes, el marco de anidación jurisdiccional
del JNR permite que las acciones de mitigación que se llevan a cabo en los proyectos locales o en los estados o municipios o niveles subjurisdiccionales, todas ellas se conjunten unas con las otras y con las actividades o intervenciones que lleva a cabo el gobierno jurisdiccional nacional a nivel de políticas públicas, programas, etcétera. Y esto además permite también el acceso a varias fuentes de financiamiento, tanto público con el gobierno jurisdiccional, la asistencia internacional, si es un gobierno nacional, como al financiamiento del sector privado para el caso sobre todo de los proyectos de nivel local. Entonces tiene varias ventajas el marco este marco JNR de Berra busca proveer todas esas ventajas. Actualmente solo en el marco JNR solo estamos incluyendo actividades de deforestación y degradación forestal. Esperamos que en una futura versión del marco JNR podamos también añadir o incorporar dentro de este mismo esquema actividades como la reforestación, aforestación y revegetación o el incremento de los almacenes de carbono mediante la gestión forestal, etcétera. Otra parte importante desde el punto de vista más práctico es que los escenarios 2 y 3 del JNR ya han sido aceptados por CORSIA, este organismo de las Naciones Unidas encargado de ver la contribución del sector de la aviación, o más bien de buscar reducir las emisiones provenientes del sector de la aviación, que es un sector crítico y que ha quedado fuera de varias de estas actividades por diversas razones. Además, el escenario 2 fue recientemente aprobado el año pasado por este organismo que busca dar integridad al mercado voluntario de carbono. No recuerdo qué significan las siglas, es el Consejo para la Integridad del Mercado Voluntario de Carbono, etcétera. Pero, en fin, el Consejo examinó y evaluó el escenario 2 de JNR y considera que cumple con los requisitos de integridad, adicionalidad, etcétera, que ellos marcan. Actualmente, desafortunadamente, el JNR, aunque fue publicado por Berra hace casi 13 años, no ha sido muy ampliamente utilizado. Actualmente solo tenemos un programa jurisdiccional que está en proceso de validación y aunque hemos tenido varias interacciones, sobre todo mis colegas Ángelo y Susana han tenido conversaciones con otros gobiernos jurisdiccionales de otras regiones, tanto de Latinoamérica como de otras regiones, que han mostrado también interés en desarrollar programas jurisdiccionales, ¿no? Y por supuesto seguimos, a pesar de esto, seguimos revisando el marco JNR para mejorarlo, ampliarlo continuamente. Decía que el único programa jurisdiccional, solo tenemos un programa jurisdiccional que está en proceso de validación. No necesito hablarles más de por eso nos da mucho gusto estar en este tipo de sesiones y las invitaciones del gobierno de la provincia de Misiones. Es el programa JNR que está en proceso de validación actualmente. No necesitamos hablar más al respecto de Ustedes supongo lo conocen muy bien y lo que busca hacer. Para terminar con esa parte, quería mencionar que el JNR de Berra no es el único esquema o programa de red a nivel jurisdiccional. Existen otros. Por ejemplo, el programa ONU Red, el programa participativo de ONU Red, el programa de carbono forestal del Banco Mundial, el Fondo Verde para el Clima o el GCF de nivel de los gobiernos estatales de varios países del mundo. Pero estos son programas o este tipo de iniciativas buscan apoyar el desarrollo de programas red del nivel jurisdiccional, pero como mecanismos de pago por resultados, ¿no? Solo el JNR de Berra y el protocolo TRIS del organismo ART ofrecen esquemas para el desarrollo e implementación de programas jurisdiccionales de red encaminados a
el mercado voluntario de carbono. Los requerimientos que impone el mercado voluntario de carbono, los inversionistas privados, son, puedo decir, más estrictos, más rigurosos que los que se deben cumplir los programas jurisdiccionales que se desarrollan como pago por resultados bajo este tipo de iniciativas. Básicamente esa es la parte que quería, esos eran los elementos que quería describir del programa JNR de Verra. Como decía, este marco metodológico provee tanto procedimientos, lineamientos, requerimientos para atender cada uno de estos temas, aunque la base de esto es la contabilidad de carbono, la contabilidad de carbono y cómo se reducen las emisiones. Realmente hay otras, incluye también varios otros aspectos que son muy importantes, como por ejemplo las salvaguardas, tanto sociales como ambientales, que en el proceso de implementación de estos programas se respeten los derechos de las comunidades locales, de las poblaciones indígenas, etcétera. Que quede muy claro cómo, si esto se dirige al mercado voluntario de carbono, entonces que esté muy claro cuáles son los derechos, quién es el poseedor de los derechos del carbono, las propiedades de los terrenos forestales, etcétera, deben quedar muy, muy claramente establecidos antes de implementar un programa de este tipo, ¿no? Hay detalles sobre varios de estos. Necesitaríamos consultar, más bien les referiría a la documentación pertinente para revisar cada uno de ellos. Tenía algunos puntos importantes, ya bastante más técnicos, sobre algunos de estos componentes, pero creo que quizá en virtud del tiempo los podríamos dejar, ya sea, si hay una pregunta. Preferiría comenzáramos más bien con la parte de las preguntas y pues en caso necesario podríamos regresar a algunos de estos temas o utilizar algo del material que tengo sobre estos temas. Así que si les parece bien, podríamos abrir el espacio para preguntas, Pamela. Bueno, Salvador, gracias por la presentación. Bueno, hay algunas preguntas que creo que no aplican para nuestro programa JNR porque pues están hablando de transacciones específicas y del contexto de Argentina, entonces creo que tal vez vamos a saltarnos esta, pero nos estaban preguntando, Mariano, José, sobre, la pregunta es, el aprovechamiento bajo un plan de manejo forestal que extrae solo una parte de madera que muchas veces se utiliza en estructuras y componentes que continúan reteniendo carbono por años, lo consideramos como degradación y pues que gracias por la presentación. De nada, al contrario, muchas gracias por tomar el tiempo para atender la presentación y por el interés. En efecto, es una cosa que llamamos, este tipo de actividad es algo que llamamos degradación forestal planificada. Porque típicamente el manejo forestal y el aprovechamiento forestal hace la extracción de madera, pero implica también una serie de actividades adicionales para de replantación, de actividades de mantenimiento, etcétera, que promueven que el bosque o que se regeneren el bosque, los árboles que se extrajeron sean reemplazados por árboles nuevos, etcétera, o que a los árboles que quedan puedan crecer más rápidamente, etcétera. Entonces, sí es una degradación, pero si está bien ejecutada, entonces hay una degradación, disminuye el contenido de carbono en el bosque por un momento, por un tiempo, y después con todas estas actividades de regeneración se vuelve a recuperar y así sucesivamente, ¿no? Sí se considera como degradación planificada. Luego hay otra pregunta de... ahí sí. ya van muy rápido. Tranquilo. Bueno, nos consulta Lucía. Por la compatibilidad de certificar créditos de un proyecto privado en el marco del IFM,
como la BM10 o bajo el estándar ERS con un programa JNR. Muy bien. Sí, es perfectamente posible en principio. Y justamente en la transparencia que mostraba, decía que el marco metodológico JNR tiene varias secciones, una sección bastante extensa de cómo se hacen la anidación de los proyectos o de actividades subjurisdiccionales dentro del programa jurisdiccional. Es perfectamente posible proyectos locales, privados, que se desarrollan entre la jurisdicción, anidarlos dentro del programa jurisdiccional. Hay varias consideraciones que hacer al respecto, pero están descritas y hay lineamientos en los documentos. Y ahora al final les puedo dar una lista de aquellos documentos que sería necesario consultar al respecto, pero sí es perfectamente posible. Muchas gracias, Salvador. Bueno, esta es una pregunta tal vez para la provincia de Misiones. Nos preguntan qué nivel de avance tiene el proyecto JNR de Misiones. No sé si ustedes quieren contarles un poco a los participantes, Silvia o Pamela, sobre el avance del proceso. Silvia. Hola, Silvia, perdón. coméntame vos. Sí, si querés que yo hable en términos generales, si querés completar algo, vos hacelo. Bueno, nosotros estamos en la etapa ya de auditoría del programa. Venimos trabajando ya hace unos 3 años, creo, más o menos. Estamos en esa etapa digamos, de validación de todo el proceso. Ya hemos tenido algunos hallazgos, que son los que se llaman, algunas observaciones que se los hizo el auditor externo de Berra. Como dijo Salvador, el programa es auditado por un tercero independiente. Estos auditores están registrados en un registro internacional y ellos son los que, previo a la finalización de lo que es todo el proceso, interactúan con la provincia con determinado nivel de información que se les ha pasado. Y bueno, ahora estamos esperando que nos puedan hacer la última devolución, ¿no? Mientras tanto, la provincia está trabajando con todo lo que es el proceso de implementación. Esto tiene que ver con cómo se va a llevar a cabo administrativamente el programa. Así que hay 3 ministerios que están trabajando en esto, cada uno con su responsabilidad y funciones. Así que bueno, estamos en ese proceso que ya diríamos que casi, si todo esperamos que sea así, este año podríamos tener ya aprobado el proceso final, con la posibilidad de que se puedan llegar a producir los créditos. Ahí quisiera abundar un poco sobre este tema, ya que lo mencionas. Decía que el marco metodológico provee lineamientos de cómo hacer todo este tipo de cosas. Y esto se hace al principio, se diseña el programa atendiendo a todos estos requerimientos, condiciones, lineamientos, etcétera. Pero una componente muy importante del estándar verificado de carbono es, como mencionaba tanto Silvia como yo, que todo el proceso tiene que ser auditado por un auditor externo. Entonces, una vez que, en este caso, el gobierno de la provincia de Misiones ha diseñado todos los componentes del programa JNR, hay una primera parte de auditoría que se conoce, que acá en Berra conocemos como validación, en que básicamente el auditor externo valida que lo que diseñó en este caso el gobierno de la provincia de Misiones, sea consecuente o esté cumpliendo con todos los lineamientos que ponemos respecto a cada uno de estos temas. Que exista un sistema de salvaguardas, que se estén observando las salvaguardas, que se haya hecho una consulta libre, previa e informada con los actores relevantes, que la cuantificación se haga de acuerdo con los métodos que estamos describiendo allí, etcétera, ¿no? Que haya un programa de cómo monitorear los resultados, etcétera. Una vez que se hace la validación, se pasa al registro del programa, en el registro de Berra, y conceptualmente comienza la implementación propia del programa. Conforme se va implementando todas las diferentes actividades que buscan reducir
la deforestación y la degradación forestal, cada cierto tiempo, periódicamente, cada año, cada 2 años, el implementador del programa, en este caso el gobierno de la provincia de Misiones, monitorea los resultados que va logrando el programa. Sí, el nivel base de deforestación era de 1,000 hectáreas por año, ahora de cuántas hectáreas están deforestando, esto en cuántas emisiones se traduce y produce un reporte de monitoreo. ¿Ah? En principio, esta es la base para la generación de créditos de carbono, excepto que para ser consistentes y por rigor, no le creemos inmediatamente al gobierno, al reporte de monitoreo presentado por el gobierno de la provincia de Misiones, sino que este debe ser primero sometido otra vez a una auditoría por un auditor independiente en un proceso que se llama verificación. El auditor ahora revisa el reporte de monitoreo que presenta el desarrollador del programa y verifica los cálculos, va al sitio para verificar que efectivamente las actividades que dijeron que se implementaron se hayan verificado, se hayan implementado, etcétera. Y es hasta entonces cuando el auditor está satisfecho, emite su reporte de verificación, dice que concuerda que está de acuerdo con lo que se presenta en el reporte y hasta en ese momento es cuando se manda a Verra para hacer propiamente ya la emisión de los créditos de carbono. En ambos procesos de auditoría, cuando el auditor está revisando los reportes, ya sea para el diseño del programa para validación o los reportes de monitoreo, pueden surgir dudas. Ajá, oiga, esto no está claro, estos cálculos no me parecen bien, o por qué se hizo esto en vez de esto otro, que son los que mencionaba Silvia, son los hallazgos del auditor, que tienen que ser resueltos a satisfacción del auditor antes de que él firme el reporte de validación o el reporte de monitoreo y se pueda pasar a ver. Es una parte muy rigurosa, puede ser tardada, puede tomar mucho tiempo porque son revisiones muy detalladas. Son programas muy complejos, sobre todo estos programas de nivel jurisdiccional, son programas muy grandes, muy complicados, con varias cosas simultáneamente y puede ser un proceso bastante largo, ¿no? Pero, en fin, eso es. Gracias. Gracias, Salvador. Bueno, tenemos otra pregunta por acá. Quería consultar en la práctica cómo funciona la anidación de proyectos privados red dentro del JNR. ¿Quién realiza la contabilidad de la línea base teniendo en cuenta la BM 0048 y la necesidad de utilizar las mismas bases técnicas del mapa JNR? Ok, este era uno de los temas para el que había preparado material. Si me dan 5 minutos, quizá podemos describirlo rápidamente. Sí, yo creo que sería importante, Salvador. Gracias. Bueno, estos eran los temas que pensé que podíamos tratar, pero sí es largo hablar de todos ellos. Pero entonces quisiera por lo menos tratar de tocar en el tiempo que nos queda estos dos primeros puntos. El nivel, cómo se construye y qué significa el nivel de referencia de emisiones forestales de la jurisdicción completa y cómo se hace la anidación de proyectos dentro del JNR de Verra. Entonces, los otros quizá ya no nos dé tiempo para revisarlos, pero en fin. El FREL, el nivel de... debía haber puesto NREF, porque sería el acrónimo en español, pero es el que se utiliza en la Convención Marco y todo esto, el nivel de referencia de emisiones forestales. Es básicamente el volumen de emisión de gases de efecto invernadero que se emiten a nivel de toda la jurisdicción. En un momento dado o en un cierto periodo. Perdón, de emisiones provenientes de la degradación forestal y de la deforestación en la jurisdicción completa en un cierto periodo. Estos se expresan, aunque pueden estarse emitiendo, o las emisiones de gases de invernadero pueden incluir CO2, metano, óxido nitroso y otros gases de efecto invernadero. Todos estos se traducen para expresarlos en términos de toneladas de CO2, equivalente, porque se hace la equivalencia, ¿no? Y
lo importante es que este nivel de referencia es lo que está sucediendo en la jurisdicción, son todas las emisiones que salen de la degradación y deforestación en toda la jurisdicción en este momento. Y es justamente lo que el programa RED buscará reducir lo más posible. Es el nivel de referencia y contra este nivel es contra el que vamos a evaluar qué tan bien o qué tan mal ha funcionado o está funcionando el programa. Básicamente lo que se hace es medir, estimar con diferentes métodos estadísticos y datos de campo y de la literatura las emisiones que se dan cada año en toda la jurisdicción durante una serie durante varios años, porque puede haber variaciones de un año al otro. Entonces, durante varios años, unos 10 años o algo así, que es lo que conocemos como periodo histórico de referencia, se evalúan las emisiones de gas de efecto invernadero provenientes de la degradación, la deforestación y degradación forestal. Y en el caso de Berra, del JNR, el promedio de esas emisiones representa el nivel de referencia de emisiones forestales. Esto ya lo hizo la provincia de Misiones, no recuerdo cuál era su número, por ahí lo tenía. En fin, y este es contra el que se va a juzgar que también funciona el programa. Si en los siguientes años el nivel de las emisiones están por encima de este nivel de referencia, de este promedio, pues es que el programa no ha funcionado muy bien. Si en los siguientes años está por debajo de este valor, nivel de referencia, es que el programa va funcionando muy bien. Y esa diferencia es la que va a traducirse en su momento en créditos de carbono en el contexto del mercado voluntario de carbono. Entonces decía, se calcula básicamente midiendo o estimando las emisiones provenientes de deforestación y degradación forestal a lo largo de varios años, que se conoce como periodo histórico de referencia, y el promedio de esto es el nivel de referencia. Y calculamos o consideramos que este nivel de referencia es el que va a ser válido por los siguientes 4 o 6 años, que es cuando se implementaría el programa. Si no hiciera nada el programa no fuera efectivo, más bien, si no existiera el programa o el programa no fuera efectivo, las emisiones seguirían siendo iguales a este nivel de referencia. Y entre más bajas sean con respecto a este nivel de referencia, mayor es el éxito del programa. Se tiene que hacer por separado un nivel de referencia tanto para las emisiones provenientes de deforestación como las que provienen de degradación. Aunque al final se sumen las dos porque son toneladas de CO2, el cálculo se hace por separado para evitar, porque por sí es muy complicado, ¿no? Entonces, lo que hacemos en la práctica es las emisiones de gas de efecto invernadero provienen de la deforestación o de la degradación forestal. Entonces, vamos a centrarnos, por ejemplo, en la deforestación. La construcción del nivel de referencia es literalmente multiplicar dos tipos de valores. Los que se conocen como datos de actividad o el número de hectáreas, la cantidad de deforestación que ocurre en toda la jurisdicción cada año. Por ejemplo, además, típicamente en una jurisdicción, en un país o en una provincia, no tenemos un solo tipo de bosque, sino varios diferentes tipos de bosque. Entonces se hace la contabilidad de la deforestación por cada tipo de bosque. En este caso, es un ejemplo del Perú, hay 4 tipos de bosque y se contabiliza la deforestación que sucedió cada año en los diferentes tipos de bosque. Esta deforestación se mide en términos de hectáreas por año. Después, por otra parte, el otro componente del FEL, del nivel de referencia, es lo que conocemos aquí en este medio como los factores de carbono, los factores de emisión, perdón, que es la cantidad de carbono que se liberaría eventualmente a la atmósfera como resultado, en este caso, de la degradación, de la deforestación. Y literalmente este número 503.9 lo que indica es que cuando se deforesta una hectárea de este tipo de bosque, un total de 503 toneladas de carbono se liberarían eventualmente a la atmósfera. Entonces, si esto es lo que sucede, o las emisiones que se generan en una hectárea por la deforestación de este tipo de bosque, y encontramos que en este año se perdieron 60 hectáreas, entonces las emisiones totales en este año de este tipo de bosque son 60 por 503.
Así para cada uno de los diferentes tipos de bosque, porque cada tipo de bosque tiene diferentes contenidos de carbono, diferentes factores de emisión. Se hace la contabilidad para cada tipo de bosque y la suma de todos ellos nos da las emisiones a nivel de toda la jurisdicción en cada uno de estos años del periodo histórico de referencia. El promedio de estos es el nivel de referencia de la jurisdicción. ¿No? Ahora, la otra parte es, por ejemplo, este es para el caso de la provincia de Misiones. El periodo histórico de referencia, si mal no recuerdo, fue de 2005 a 2015, donde estuvieron haciendo estas mediciones de deforestación, etcétera, y encontraron que en promedio, como resultado de la deforestación, se emiten 4 millones, poco más de 4 millones de toneladas de CO2 equivalentes a través de toda la jurisdicción, a través de toda la provincia. Y este es el que se considera como el nivel de referencia para la jurisdicción por los siguientes 6 años, que es lo que es el periodo de validez de ese nivel de referencia. Y posteriormente, hacia el 2022, tendrá que hacerse una reevaluación para calcular nuevamente el nivel de referencia. Y ahorita vamos a ver más adelante, ahorita vemos qué significa esto, si es que nos da. No, quizá no nos da tiempo, entonces mejor. Este es el nivel de referencia, esto es lo que supondríamos ocurriría, las emisiones que ocurrirían en la jurisdicción si el programa no se llevara a cabo o no fuera efectivo. Cada año se seguirían emitiendo más de 4 millones de toneladas de CO2 equivalente. Y son justamente las que las diferentes intervenciones del programa buscan reducir. De acuerdo con los cálculos que se hicieron, con las actividades que busca realizar el programa, se encuentra que en el 2017 solo se emitieron 1.200.000 en comparación con las 4 millones que se pudieron haber emitido. Esta diferencia entre estos dos valores, los casi 3 millones de toneladas, son la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero que el programa jurisdiccional de la provincia de Misiones aparentemente logró reducir en este año. Y así para cada uno de los años del periodo de validez, por los 6 años, en total se calcula el gobierno de la provincia de Misiones que a lo largo de esos 6 años estarían reduciendo 11 millones de toneladas de CO2 equivalente, 11 millones de toneladas de CO2 que no se habrían liberado a la atmósfera. Esto es lo que ellos calculan el gobierno y actualmente el auditor externo está también revisando esta parte de los cálculos para determinar para verificar si esto es correcto o hay que hacer algún ajuste, hay algún cambio, etcétera, ¿no? Ahora, ya que tenemos el nivel, eso está a nivel de toda la jurisdicción, pero el FREL jurisdiccional, el nivel de referencia jurisdiccional dentro del marco JNR de Berra también sirve para otra cosa. Sirve para asignar los niveles de referencia a los programas subjurisdiccionales. Es posible que algún departamento o algún municipio dentro de la jurisdicción también decida hacer un programa REF a nivel municipal o a nivel departamental, y también sirve para asignar el nivel de referencia jurisdiccional, sirve también para asignar el nivel de referencia o la línea base de los proyectos privados que se den dentro de la jurisdicción. Y se busca hacer de tal manera que las líneas base de los proyectos y los niveles de referencia de los programas subjurisdiccionales queden perfectamente anidados dentro del nivel de referencia jurisdiccional. Literalmente, que si yo sumo este nivel de referencia más este nivel de referencia más este nivel de referencia y estuviera toda la jurisdicción completa, todos los bosques de la jurisdicción cubiertos por proyectos de este tipo, las líneas base, los niveles de referencia de todos ellos sumarían las 4.195.000 toneladas que calculamos para toda la jurisdicción. No se contabilizarían 2 veces estas, no sumarían más que el total, sino que deberían casi al nivel de decimales sumar todas correctamente al nivel jurisdiccional. Ok, entonces este se usa para asignar en las líneas base y niveles de referencia a los proyectos y programas subjurisdiccionales. Y bueno, esto tiene varias ventajas que nos las vamos a brincar ahora. Y quisiera más bien cómo hacemos la anidación de las líneas
En el JNR de Berra, la anidación de los proyectos y programas subjurisdiccionales dentro de la jurisdicción se basa en la contabilidad de carbono. Hay varias formas posibles de anidar proyectos y programas dentro de un país o una jurisdicción, pero en el JNR la anidación se basa primeramente en la contabilidad del carbono. Ajá. Y la base es la siguiente, que la deforestación no ocurre de manera homogénea a través de toda la jurisdicción. Hay unos bosques de la jurisdicción que están más propensos o han sido más expuestos a ser deforestados que otros, que quizás son más remotos, más inaccesibles, entonces no tienen tanto riesgo de ser deforestado. Y, por supuesto, buscaríamos entonces incentivar más actividades de conservación forestal en aquellas partes de la jurisdicción que estamos viendo, que hemos observado, están expuestas a un mayor riesgo de deforestación. Entonces, lo que hacemos en el JNR es utilizar un enfoque de asignación, en que las líneas base o niveles de referencia de los proyectos o actividades subjurisdiccionales se asignan de manera proporcional al riesgo local de deforestación. Aquellas zonas de la jurisdicción que hemos observado están expuestas a un mayor riesgo de deforestación reciben una línea base más alta, una mayor proporción de la línea base del nivel de referencia jurisdiccional. Ajá. Aquellas zonas que hemos observado que han estado expuestas a menor riesgo local de deforestación reciben un nivel de referencia más bajo. Ajá. Y esto entonces tiene mucho sentido porque da mayores oportunidades de mitigación donde hay una línea base, un nivel de referencia más alto. Entonces, para esto lo que hacemos es evaluar el riesgo local de deforestación a través de toda la jurisdicción a partir de mapas que muestran dónde ocurrió la deforestación en los años anteriores, en el periodo histórico de referencia, a través de toda la jurisdicción. Ajá. Construimos, este es para un estado en la Amazonía brasileña, construimos mapas que muestran en diferentes puntos en el tiempo, hace 10 años, hace 5 años y hace un año, antes de comenzar el programa, dónde fue que ocurrió la deforestación a través de toda la jurisdicción, de todo el estado en ese caso. Y con esos mapas se construye un modelo estadístico que es espacialmente explícito, que eventualmente muestra cuáles son las partes de la jurisdicción que han estado expuestas a un mayor riesgo de deforestación y aquellas que han estado expuestas a menor riesgo de deforestación, y obtenemos como resultado lo que conoce, un ejemplo como este ejemplo, el mapa jurisdiccional de riesgo de deforestación. Las zonas más oscuras son las que han estado, las que tienen menor riesgo de deforestación, las más rojas son las que tienen un riesgo más alto de deforestación. Ajá. Entonces, si tienes un proyecto que se ubica aquí, si tuvieras un proyecto como este polígono trata de ejemplificar, que lo ubicamos en esta zona muy oscura, pues tendría un riesgo de deforestación muy bajo en general, entonces su nivel de referencia o línea base también sería muy baja, tendría muy pocas oportunidades de mitigación. En cambio, un proyecto que se ubique en esta zona, donde hay un alto riesgo de deforestación, según hemos observado en el pasado reciente, entonces tendría muchas oportunidades de mitigación y su nivel de referencia sería muy alto. Y lo calculamos simplemente, literalmente, sobreponiendo el polígono del proyecto o del programa subjurisdiccional sobre el mapa de riesgo de deforestación y calculando y simplemente sumando los valores de los píxeles contenidos en el polígono, obtenemos directamente el nivel de referencia o línea base del proyecto. Y se fijan, la parte bonita de esto es que si cubres toda la jurisdicción con diferentes polígonos, todos ellos suman al nivel de referencia de la jurisdicción. Es casi a nivel decimal que esto funciona así. Bueno, ese era un tema que así se asignan las líneas base de los proyectos dentro de un programa jurisdiccional. Y decía, esta es la base para la anidación dentro del marco JNR, que la línea base, la contabilidad de carbono, esté perfectamente anidada dentro de la jurisdicción. Además de eso, por supuesto, los sistemas de salvaguardas deben estar perfectamente anidados. El monitoreo que se realiza en el proyecto
debe ser consistente, anidado con el monitoreo jurisdiccional, etcétera, ¿no? Pero el punto de partida dentro del JNR de Berra es la anidación de las líneas base. Perdón, ese era el tema. ¿Alguna otra? Muchas gracias, Salvador. Bueno, tenemos un espacio, nos quedan 5 minutos, entonces voy a usar las dos últimas preguntas. La primera es, ¿quién realiza la alocación? ¿Si es Berra o es la provincia? Y también nos están preguntando que si vamos a capacitar al gobierno en la aplicación de la herramienta de alocación. Sí, la asignación la hace, en el caso de los programas JNR, que son liderados por el gobierno jurisdiccional, la hace el gobierno jurisdiccional, el responsable o el proponente jurisdiccional, como le llamamos acá, siguiendo los requisitos o requerimientos o condiciones del JNR. En este caso, es que tiene que hacer los mapas de riesgo de deforestación, etcétera, y utilizar esta herramienta que es básicamente lo que hace es justo lo que describí en palabras, ¿no? Tienen que utilizar estos procedimientos, pues, como están descritos en los documentos del JNR de Berra, pero lo hace el gobierno jurisdiccional. Y por supuesto, bueno, eso lo va a contestar Susana más bien, pero estamos en posibilidades y en la mejor disposición de proveerles de la asistencia técnica o la capacitación que se requiera para este tema, ¿no? Y recuerden, todos estos resultados pasan por la parte de auditoría. Ajá. No es solo que lo hace el gobierno a su discreción, sino que tiene que cumplir con nuestros requisitos y además, una vez que lo hace, en algún momento pasan a ser auditados por el auditor externo o cuerpo verificador y validado de verificación y validación, como se le conoce aquí. Muchísimas gracias, Al Salvador. contrario. Sí, como decía Salvador, pues vamos a hablar con el ministerio para buscar más espacios de capacitación y entrenamiento. Nuevamente queremos agradecerles por el espacio, la participación y las preguntas. Vamos a compartir la presentación y la grabación de este webinar con ustedes a través de la lista de asistencia. Entonces, si no han llenado la lista de asistencia, les agradecemos que lo hagan en este momento. Y pues nuevamente agradecerles a Pamela y a Silvia por el espacio, por la coordinación. Y bueno, quedamos muy atentos desde Berra a los requerimientos o preguntas que puedan tener en un futuro sobre este programa. Solo una cosa, yo supongo que vamos a darles una copia de la presentación, pero en las últimas dos láminas hice una lista con el vínculo correspondiente de los principales documentos del JNR. Por diversas razones solo están en inglés, pero bueno, ahí pueden encontrar todos los requerimientos, los lineamientos que se deben seguir si tienen interés en revisarlos más en detalle y algunas partes que son bastante pues complicadas o detalladas y es difícil ponerlas en una sola presentación, ¿no? Pero sobre todo para el gobierno de la provincia de Misiones, cualquier duda, etcétera, que tengan, estamos a su disposición. Si hay algún otro gobierno aquí, representantes de algún otro gobierno jurisdiccional de cualquier nivel entre los participantes y tienen algún interés, les pediríamos que se dirigieran a nosotros y podemos comenzar alguna conversación sobre el tema. Gracias. Muchas gracias por su tiempo y por la atención. Muchas gracias, que tengan un excelente día. Muchas gracias, que tengan buen día. Gracias, que estén bien. Gracias. Chau, chau. Hola, ¿cómo te va? Muchas gracias.